Dorothy Williams nunca imaginó que su vida pudiera partirse en dos en un solo latido, pero aquella tarde de jueves así fue. Cuando abrió la puerta del dormitorio de la casa que había compartido con Frank durante más de 40 años, esperaba la visión habitual de la ropa doblada, las cortinas a medio correr y el suave aroma a lavanda en las fundas de las almohadas. En cambio, se quedó helada. El aire se volvió delgado cuando sus ojos registraron las sábanas revueltas y las dos figuras que jamás deberían haber estado juntas, Frank, su esposo desde hacía 42 años, y Samantha, su nuera. Durante un instante suspendido no pudo moverse. Una risa suave y familiar, antes bienvenida en su mesa, pareció astillarse en sus oídos. Su boca se secó, su mente se negó a aceptar lo que sus sentidos gritaban. Sin embargo, la herida más profunda no fue el acto en sí, sino la expresión que Samantha le ofreció al notar a Dorothy de pie allí, una sonrisa serena, confiada, casi triunfante, libre de vergüenza o sorpresa. Esa sonrisa decía, sin una sola palabra, he tomado lo que creía seguro. La mano de Dorothy se aferró al pomo de la puerta. Cerró la puerta con un clic suave, como si sellara una habitación vacía en lugar de apartar los restos de su confianza. En ese pequeño sonido algo terminó y algo más duro comenzó. La mujer que había pasado décadas cocinando, remendando, perdonando y calmando tormentas con paciencia no desapareció, se endureció, como el hierro sumergido en agua fría. Con el pulso estabilizado y la respiración pareja, bajó las escaleras, cada paso una instrucción para sí misma, no grites, no llores, no les des el teatro que esperan. En la cocina, la luz de la tarde se deslizaba sobre las ollas de cobre que había pulido esa mañana, y la normalidad le resultó cruel. Todo parecía ordinario, el jabón de limón, el tarro de cerámica con cucharas de madera, la lista del supermercado sujeta con un imán, pero nada pertenecía ya a la vida que tenía hacía 5 minutos. En el reflejo tenue de la ventana vio a una mujer familiar y desconocida a la vez, hombros erguidos, mandíbula firme, ojos claros de una manera nueva. Se sentó a la mesa, dejando que sus dedos recorrieran la madera gastada, y sintió que el dolor no llegaba como lágrimas sino como un propósito frío y firme. Los recuerdos surgieron, no para consolarla, sino para testificar, el brindis de jubilación donde Frank la llamó la brújula de mi vida, la gripe invernal que lo cuidó hasta sanar, el día de la boda donde Samantha lloró en su hombro, y cada asado dominical donde la risa de Mark hacía que la casa pareciera joven de nuevo. Ahora esas mismas voces habían tejido significados secretos en su hogar. Dorothy inhaló, lenta y deliberadamente, y se dijo la verdad que había evitado, las señales estaban allí. Mensajes tardíos. Sonrisas compartidas en privado. El nuevo perfume que quedaba tras las visitas de Samantha. La forma en que el teléfono de Frank había aprendido a vivir boca abajo. No había querido ser una mujer desconfiada, y por eso no lo fue. Esa elección había terminado. Sirvió un vaso de agua y lo sostuvo hasta que el temblor abandonó su mano. No lágrimas, susurró al cristal. Evidencia. Dejó el vaso y sintió como su mente se reorganizaba en un plano, reunir pruebas, asegurar cuentas, buscar asesoría y no revelar nunca cuanto sabía hasta el momento en que sus palabras importaran más. Cuando la ducha de arriba comenzó a sonar y las tuberías crujieron en las paredes, imaginó el agua arrastrando mentiras y rastros por igual, y la imagen casi le resultó graciosa. No rió. Practicó una sonrisa. Cuando Frank finalmente bajó, camisa limpia, corbata bien puesta, el leve aroma a jabón y cálculo, Dorothy lo saludó con la calidez de la rutina. ¿Cena a las 7? Preguntó con voz tranquila y ojos serenos. Por supuesto, respondió él, con la mirada que rebotó de la suya como piedra sobre el agua. Eres la mejor, Dot. Cuando él salió de la habitación, Dorothy se apoyó en el mostrador y soltó un suspiro que se sintió como dejar un peso enorme. El matrimonio no había muerto en ese instante, se había erosionado en lugares silenciosos que nunca había inspeccionado. Pero la erosión podía trazarse, y los mapas podían convertirse en estrategia. La bondad, comprendió, podía volverse una hoja si se elegía bien dónde colocarla. Al caer la tarde, las sombras se extendieron sobre las líneas limpias del suelo como papel pautado esperando tinta. Dorothy comenzó a enumerar lo que vendría: fotografías de extractos, copias de escrituras, inventario de cuentas, una consulta con alguien que conociera la ley mejor de lo que Frank creía.
Recordó las historias de Patricia de años atrás, lecciones duras sobre qué hacer primero, a quién llamar, qué guardar y qué ocultar. Recordó a Margaret Chen, la exvecina convertida en una de las abogadas de divorcio más meticulosas de la ciudad. Los nombres se organizaron como un ejército silencioso. Dorothy lavó los platos de la cena sin ruido, se secó las manos y colocó cada cosa en su sitio, la pequeña disciplina del orden calmando el pulso bajo sus costillas. No haría una escena en el pasillo ni una furia en el dormitorio. La furia alimenta al culpable. El silencio los mata de hambre. En la cocina quieta practicó la frase que llevaría en los días venideros, una oración simple que contenía una promesa: no me verás venir. Miró la fotografía familiar en el refrigerador, ella entre Mark y Frank en un picnic de julio, rostros iluminados por el sol, las esquinas del papel ya curvadas por el tiempo, y no apartó la vista. Lo que quedara de la vida dentro de ese marco sería preservado, pero no fingiendo. Sería protegido por la verdad afilada con paciencia. Dorothy apagó las luces, dejando que las ollas de cobre atraparan el último brillo del atardecer, y subió las escaleras con una postura que se sentía nueva. Dormiría junto a un extraño por una última noche, memorizaría los ritmos de sus mentiras y despertaría para comenzar el trabajo cuidadoso de terminar lo que ya había terminado. Aún no sabía cómo sería la victoria, documentos firmados, cuentas equilibradas, disculpas rechazadas, pero sí sabía lo que requería el primer paso: calma, disciplina y un corazón sellado contra sus manipulaciones. En el rellano se detuvo, escuchando el silencio opaco detrás de la puerta cerrada, y se dijo una última verdad antes del amanecer: la persona que esperaban ver quebrarse simplemente había cambiado de forma. Dorothy despertó antes del amanecer, el aire en su dormitorio pesado y desconocido. Por primera vez en 42 años, no extendió la mano para tocar el hombro de Frank, en cambio, se quedó mirando el techo y pensó en la precisión. La venganza, decidió, no era furia, era arquitectura. Cada mentira tenía una base, y ella desmontaría la suya ladrillo por ladrillo hasta que no quedara nada en pie. A las 6 ya estaba en la cocina, el café humeando junto a un bloc amarillo lleno de letra ordenada. Había enumerado todo lo que Frank controlaba: cuentas bancarias, planes de jubilación, escrituras de propiedad, incluso sus viejos contactos de negocios. Conocía sus hábitos, sus contraseñas, sus mentiras favoritas. Años de matrimonio le habían enseñado dónde escondía los recibos y los secretos. El truco, se dijo, era hacerle creer que seguía ciega. Cuando Frank bajó tarareando, con la corbata torcida, Dorothy lo recibió con una sonrisa suave. ¿Comienzas temprano?, preguntó. Él asintió, tomando su maletín. Reunión con Patterson, dijo demasiado rápido. Ella inclinó un poco la cabeza. ¿No te habías jubilado, querido? Su sonrisa vaciló un segundo y luego se recompuso. Consultoría. Ya sabes, no puedo quedarme quieto. Lo vio marcharse y sintió una calma extraña instalarse en su pecho. El juego había comenzado. Cuando la puerta se cerró, Dorothy llamó a su mejor amiga, Patricia. La voz al otro lado estaba medio dormida hasta que Dorothy dijo en voz baja: necesito consejo. Hipotéticamente. Patricia, que había sobrevivido a su propia tormenta de traición años atrás, comprendió al instante. Asegura tus finanzas, dijo. Fotografía todo. No confrontes hasta tener pruebas. Dorothy asintió para sí, con la mirada fija en la foto de boda enmarcada sobre el mostrador. Pruebas primero, lágrimas después. A media mañana había abierto cada cajón del despacho de Frank. Se movía como una detective con su propio rostro por disfraz, sin vacilaciones, sin ruido. Encontró declaraciones de impuestos antiguas, pólizas de seguro, contratos de sociedad, y bajo una carpeta marcada Hogar, una lista de transferencias recientes a una cuenta desconocida. Pequeños retiros, hábilmente espaciados, el tipo de robo diseñado para pasar inadvertido. Su respiración se volvió superficial al calcular el total, más de $28,000, desviados en secreto. Tomó fotos de cada página con manos firmes, nombrando cada archivo cuidadosamente antes de guardarlos en una nube privada. Cuando terminó, devolvió todo exactamente a su sitio, alineando los papeles con precisión quirúrgica. De pie en aquella oficina silenciosa, Dorothy comprendió que el dolor y la inteligencia podían coexistir perfectamente,
El sufrimiento afilaba el pensamiento como una piedra de amolar. Miró alrededor, los libros que él ya no leía, el certificado enmarcado que lo declaraba un hombre honorable, y una sonrisa amarga curvó su boca. El hombre honorable había robado a su esposa. Al mediodía condujo hasta el banco, con las manos tensas sobre el volante y la voz tranquila al pedir abrir una nueva cuenta solo a su nombre. El joven cajero sonrió cortésmente, sin saber que ese momento marcaba el inicio de la independencia de Dorothy. ¿Desea transferir fondos hoy, señora?, preguntó el cajero. Los labios de Dorothy se curvaron. Aún no, respondió suavemente. Pero pronto. Al salir del banco se detuvo en una cafetería cercana y pidió té, su mente ordenando posibilidades. Margaret Chen. Sí, Margaret había vivido antes en su calle antes de dedicarse al derecho. Dorothy todavía le enviaba tarjetas de Navidad. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Margaret, soy Dot Williams. Necesito hablar, urgente, personal. Margaret respondió en una hora, fijando una cita para la mañana siguiente. Dorothy volvió a casa sintiendo algo que no había sentido en días, impulso. Cuando Frank regresó esa noche, encontró la cena lista, la mesa perfectamente dispuesta, las velas encendidas como si el amor aún viviera allí. Sonrió, aliviado, y le besó la mejilla. «Me malcrías». Dorothy le devolvió la sonrisa, firme y amable. Es lo que hacen las buenas esposas, ¿verdad? Durante la cena, hizo preguntas casuales sobre su trabajo de consultoría, observó cómo sus dedos temblaban al mencionar ciertos nombres, notó cómo evitaba su mirada. Cada detalle era una migaja que conducía a la verdad. Cuando él subió a ducharse, ella se quedó en el umbral mirando su silueta a través del vidrio esmerilado y no sintió amor ni odio, solo claridad. Él pensaba que ella se derrumbaría, lloraría y suplicaría respuestas. Se equivocaba. En la cama, cuando él la buscó, ella se giró un poco, murmuró algo sobre estar cansada y esperó a que se durmiera. Cuando su respiración se hizo profunda, Dorothy se volvió hacia un lado y susurró a la oscuridad, «Sigue soñando, Frank. Yo ya desperté». Su teléfono vibró una vez en la mesita, Patricia otra vez, enviándole el nombre de un investigador privado por si lo necesitaba. Dorothy miró el mensaje y luego lo borró. No necesitaba a nadie más. Lo haría a su manera, silenciosa, perfecta, completa. La casa estaba en silencio salvo por el tic-tac del reloj en el pasillo, cada segundo un recordatorio de que la vida que había construido estaba terminando, pero ella decidiría cómo. Cuando el sueño finalmente llegó, su último pensamiento no fue de amor ni de pérdida, sino de justicia medida en documentos, firmas y silencio. La mañana siguiente llegó pálida y fría, la luz del sol filtrándose por las cortinas como un huésped indeciso. Dorothy se levantó temprano, sus movimientos precisos, su mente ya ensayando la estrategia del día. Los ronquidos de Frank se oían débilmente desde la habitación de invitados. Después de su educado pero distante «buenas noches», él se había refugiado allí con la excusa de no dormir bien. Ella no se molestó en corregirlo. Que tuviera su cama aparte, haría más fácil su exilio eventual. En la cocina, se preparó una taza de té, su vapor elevándose como una pequeña promesa de control, y revisó la carpeta que había preparado para Margaret Chen, fotografías, números de cuenta, copias de extractos, cada mentira convertida en evidencia. Deslizó la carpeta en su bolso, se envolvió el chal sobre los hombros y salió. El aire estaba fresco, y la entrada aún mostraba las marcas tenues de las llantas del coche de Frank, una metáfora perfecta de su integridad desvanecida. Dorothy condujo en silencio, la radio apagada, sus pensamientos firmes. Ya no era la mujer que tarareaba canciones de amor, era la mujer de la que esas canciones advertían a los hombres. Al llegar a la oficina de Margaret, la recepcionista la saludó amablemente, sin saber que la mujer de aspecto abuelita que tenía delante llevaba en su bolso las semillas de la destrucción de 2 vidas. «Señora Williams, puede pasar ahora». Dorothy entró en la oficina, y Margaret levantó la vista con genuina sorpresa, sus ojos agudos suavizándose en preocupación. «¿Dot? Han pasado años. ¿Cómo está Frank?» Dorothy se sentó, su sonrisa educada. «De eso vengo a hablar». Comenzó a contarlo todo, la risa en su dormitorio, las falsas reuniones de negocios, el dinero robado,
la calma deliberada que había elegido en lugar del caos. Margaret escuchó sin interrumpir, su bolígrafo moviéndose rápido, solo se detuvo una vez cuando Dorothy mencionó la segunda cuenta bancaria. ¿Dijiste que las transferencias eran constantes? Dorothy asintió. Cada semana, justo por debajo del monto que generaría una alerta. Margaret se recostó, evaluando. Entonces estás lidiando con alguien metódico, no impulsivo. Eso es bueno, significa que cometerá errores en lugares predecibles. Los labios de Dorothy se curvaron levemente. Ya lo ha hecho. ¿Cree que sigo ciega? La sonrisa de Margaret fue fina pero aprobatoria. Entonces mantengámoslo así. Primer paso, Dot, asegúrate de tener todo a tu nombre. Prepararé los documentos preliminares, pero no lo enfrentes todavía. En cuanto sepa algo, cubrirá sus huellas o manipulará a tu hijo. Haremos esto en silencio. Dorothy asintió, su determinación endureciéndose hasta volverse tan clara como un diamante. ¿Y cuando estemos listas? Entonces, dijo Margaret, les mostraremos lo que se han ganado. Dorothy salió de la oficina con una nueva clase de energía, la paz de un soldado que finalmente tiene un mapa. Luego condujo hasta el supermercado, comprando solo lo esencial, sus movimientos ordinarios para que nadie sospechara la guerra que se planeaba tras su rostro sereno. En la caja, la cajera preguntó, ¿cena especial esta noche? Dorothy sonrió. Algo así. Al anochecer, Frank regresó a casa silbando, el sonido atravesando la casa como una burla. Dorothy lo recibió en la puerta con un beso en la mejilla y una voz suave como la miel. ¿Cómo estuvo el trabajo? Productivo, dijo él, aflojándose la corbata. Unas cuantas sesiones más esta semana. Ella asintió, fingiendo escuchar mientras su mente registraba cada palabra. Más tarde, mientras él veía televisión, ella se sentó cerca leyendo, pero solo prestaba atención al teléfono de él iluminándose una y otra vez, pequeños mensajes que él creía que ella no veía. No te quedes despierta, dijo cuando fue a ducharse. Día largo mañana. Por supuesto, murmuró ella sin levantar la vista del libro. Cuando él desapareció escaleras arriba, se permitió un minuto, solo uno, para sentir el temblor de lo perdido. Amor, compañía, seguridad, todo cambiado por engaño. Luego enderezó la espalda. Las lágrimas que subieron a sus ojos se secaron antes de caer. Susurró, ya no soy tu tonta, y volvió a sus notas. El reloj marcó las 9 y añadió un nuevo punto a su plan, confirmar las mentiras de Samantha a través de Mark. No dejaría que la emoción guiara esto, dejaría que la verdad ardiera lenta y constante. Esa noche durmió poco, sus sueños llenos del leve sonido de papeles moviéndose, la música de su nuevo comienzo. El viernes por la mañana comenzó con ese tipo de calma engañosa que hace creer a la gente común que su vida está a salvo. Dorothy, sin embargo, había aprendido a ver debajo de la superficie del silencio. Preparó café para dos, aunque sabía que Frank no bebería el suyo, saldría apurado fingiendo tener algo importante que hacer, y ella sonreiría como si le creyera. Esa mañana, él hizo exactamente eso, la besó en la frente, murmuró algo sobre una consulta urgente y se fue con un maletín lleno de mentiras. Dorothy observó desde la ventana hasta que su coche desapareció en la esquina, luego se volvió hacia la mesa donde la esperaba su cuaderno. La lista había crecido. Transferencias bancarias, nueva cuenta, consulta con la abogada completada, y la tarea de hoy, su hijo. Mark. Su corazón se encogió al pensar en él, aún creyendo que su esposa era leal y su padre un hombre íntegro. No destruiría su paz imprudentemente, pero la verdad debía llegarle antes de que Frank y Samantha la torcieran a su favor. Dorothy tomó el teléfono, su voz firme cuando su hijo respondió. «Mamá, ¿todo bien? Nunca llamas tan temprano». «Estoy bien, cariño», dijo suavemente, removiendo azúcar en su taza intacta. «Solo quería preguntar por el horario de trabajo de Sam. Estoy planeando una fiesta sorpresa de cumpleaños para la señora Henderson y pensé que quizá querría ayudar». Mark rió. «Qué linda idea, mamá, pero el horario de Sam está una locura esta semana. Tiene reuniones con clientes todo el tiempo. Ayer no llegó hasta después de las 10. Los labios de Dorothy se curvaron en una pequeña sonrisa amarga. Ayer había sido jueves.
Pasó la noche escuchando el agua de la ducha de Frank correr largo rato y su silbido alegre después. Claro, murmuró con tono casual. Es una trabajadora incansable. Cuando colgó, permaneció inmóvil un largo rato, el silencio apretándola. Su mirada cayó sobre la taza que Mark le había regalado el Día de la Madre, con letras azules que decían la mejor mamá del mundo, burlonas bajo la luz de la mañana. Pasó un dedo por el borde y la apartó. El teléfono sonó de nuevo, el número de Frank. Hola, cariño, respondió con voz suave. Hola, Dot. Voy a llegar tarde otra vez esta noche. Este caso se está complicando. Claro que sí, dijo, sonriendo aunque él no pudiera verla. ¿Estarás para cenar? Mejor no cuentes con eso. No te quedes despierta. Cuando la llamada terminó, soltó una risa breve. El sonido la sorprendió, agudo y sin humor, pero estabilizó su pulso. Ellos creían que seguía interpretando su viejo papel, la esposa ingenua, la suegra cariñosa. Pero ella estaba reescribiendo el guión. A media mañana había reunido todos los documentos compartidos y los había guardado bajo llave en su escritorio, luego pasó horas cambiando contraseñas, creando copias de seguridad y redirigiendo su depósito de jubilación a su nueva cuenta privada. Se movía con precisión mecánica, cada clic y cada firma un acto de rebelión silenciosa. Cuando sus manos comenzaron a temblar, se recordó, no es debilidad, es impulso. Al mediodía volvió a llamar a Margaret. La fase 2 está en marcha, dijo. Bien, respondió Margaret. Mantén la calma. Tendremos todo listo para la próxima semana. Pero la mente de Dorothy se negaba a esperar. Quería ver la forma de su engaño de cerca, tocar la verdad en lugar de imaginarla. Así que llamó a la oficina de Samantha, fingiendo ser la misma suegra amable y charlatana que siempre se preocupaba por cumpleaños y recetas. Williams Realty, habla Jessica. Hola, querida. Soy Dorothy Williams. Quería sorprender a Sam con un almuerzo hoy. ¿Sabes a qué hora está libre? Oh, señora Williams. Sam se tomó la semana libre. Dijo que iba a visitar a su hermana en Michigan. ¿No se lo contó? La mano de Dorothy se tensó en el auricular, pero su voz siguió alegre. Claro, debí confundir las fechas. Gracias, querida. Colgó y exhaló despacio, cada duda transformándose en certeza de hierro. Samantha no había ido a visitar a su hermana, se había tomado la semana para pasarla entera con Frank. El reflejo de Dorothy en la puerta oscura del microondas no parecía roto, parecía peligroso. El siguiente sonido en la cocina fue el clic seco de la cámara de su teléfono capturando copias de todos los documentos sobre la mesa. No solo estaba reuniendo pruebas, estaba construyendo una fortaleza. Al caer la tarde, puso la mesa y cocinó la cena como siempre, sus movimientos precisos, su voz cálida cuando Frank finalmente entró, exhausto y satisfecho. ¿Día productivo?, preguntó dulcemente. Agotador, dijo él, frotándose el cuello. Este caso me está matando. Me lo imagino, murmuró ella, sirviéndole una copa de vino. Cuando él levantó la copa, sus miradas se cruzaron y ella sonrió, una sonrisa que parecía perdón, pero sabía a venganza. Esa noche, mientras él roncaba suavemente, Dorothy abrió su diario y escribió una sola frase: creen que duermo, pero ahora estoy completamente despierta. El sábado transcurrió como un ensayo silencioso de la confrontación que Dorothy sabía que se acercaba, cada tarea ordinaria convertida en parte de una estrategia mayor que solo ella podía ver. Se despertó temprano, la luz pálida de la mañana extendiéndose por el suelo del dormitorio, y por un instante fugaz imaginó lo tranquila que había parecido su vida apenas una semana atrás, el café con Frank en el porche, las risas con Mark y Samantha los domingos, pequeños momentos que antes parecían seguros pero ahora sabían a mentira. Se puso la bata, sus movimientos lentos y deliberados, y se detuvo frente al espejo cepillando su cabello hasta que su reflejo se estabilizó. La mujer que la miraba no estaba rota, se estaba transformando en algo nuevo, más afilado, calculado. Abajo, comenzó el día como siempre, alimentó al gato, ordenó la cocina, escribió una lista de compras, pero cada acción tenía un doble propósito. Frank creía que su calma significaba ignorancia, pero era una fachada. Cuando él se fue a su partida de golf, Dorothy esperó 15 minutos, luego tomó las llaves. No iba al mercado.
En su lugar, condujo hasta el despacho de la abogada Margaret Chen en el centro, su pulso tranquilo pero su mente corriendo. Margaret la recibió con la misma calidez profesional que antes, invitándola a sentarse. He revisado todo lo que me enviaste, dijo, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Has hecho un trabajo excelente, Dot. Ya tienes la base de un caso sólido. Dorothy asintió, sus dedos recorriendo el borde de la carpeta. ¿Qué pasa ahora? Ahora planeamos tu protección legal, explicó Margaret. Transferirás parte de tus ahorros a la nueva cuenta, y presentaremos discretamente una moción para congelar cualquier retiro grande de la cuenta conjunta. También registraremos la escritura de la propiedad solo a tu nombre. La clave es no alertarlo hasta que todo esté asegurado. Dorothy escuchó atentamente, su expresión serena, pero por dentro sintió una mezcla extraña de miedo y satisfacción. Por primera vez en días, no estaba reaccionando, estaba decidiendo. ¿Y qué hay de Samantha?, preguntó. Ella también forma parte de esto. La mirada de Margaret se endureció. Aún no legalmente, pero si se beneficia del robo de Frank, nos ocuparemos de ella a su debido tiempo. Primero aseguraremos tu lado. Dorothy estuvo de acuerdo, firmó donde Margaret le indicó y salió sintiendo que cadenas invisibles se estaban desatando una por una. El viento afuera traía el primer indicio de otoño, fresco y seco, rozándole el rostro como un aliento de aliento silencioso. Al mediodía, se detuvo finalmente en el mercado, comprando comestibles solo para mantener las apariencias, sonriendo a los vecinos que la saludaban sin imaginar que detrás de sus ojos tranquilos se estaba gestando una tormenta. Al regresar a casa, encontró a Frank tarareando en la cocina, con su sonrisa cómoda de fin de semana. El golf estuvo genial, dijo, besándola en la mejilla. ¿Cómo estuvo tu mañana? Tranquila, respondió Dorothy. Solo mandados. Él no notó el breve destello en su mirada cuando ella observó el teléfono que él había dejado cargando sobre el mostrador. Bien, dijo él, abriendo el refrigerador. Mañana quizás cene tarde con Patterson, revisión de un caso importante. Dorothy sonrió levemente. Por supuesto, querido. No te exijas demasiado. Cuando él salió de la habitación, ella permaneció quieta unos segundos, el tic-tac del reloj en la pared resonando como pasos hacia lo inevitable. Esa noche, mientras él veía televisión, ella doblaba la ropa y pensaba en todas las noches que había creído que su silencio era consuelo cuando en realidad era distancia. Lo miró descansando en el sofá, cerveza en mano, y sintió un desapego extraño, como si observara a un desconocido habitando el cuerpo de su esposo. ¿Estás bien, Dot?, preguntó él, levantando la vista. ¿Estás callada esta noche? Solo cansada, respondió suavemente, volviendo la vista a las prendas dobladas. Él sonrió, satisfecho, sin sospechar las ecuaciones que se trazaban tras su calma. Más tarde, cuando subió las escaleras, ella susurró para sí, no lo verás venir. Luego tomó su teléfono y envió a Margaret un solo mensaje, todo está en marcha. Cuando se metió en la cama, su mente ya estaba en la siguiente etapa, la cena del domingo. Siempre había sido un ritual familiar, risas alrededor de la misma mesa, la ilusión de cercanía uniendo a todos. Pero esta vez sería otro tipo de teatro. La prueba final de lealtad se acercaba, y Dorothy interpretaría su papel con elegancia hasta que cayera el telón. Cerró los ojos, dejando que la noche la envolviera, su pulso constante, su determinación absoluta. Mañana, se dijo, aún verían la misma sonrisa cálida, pero detrás de ella, la tormenta se desataría. El domingo amaneció más brillante de lo habitual, como si se burlara del caos silencioso que crecía bajo la superficie serena de Dorothy. La cocina olía a canela y café recién tostado, aromas reconfortantes de normalidad que alguna vez simbolizaron amor pero que ahora servían de camuflaje. Se movía por su rutina matutina con gracia mecánica, doblando servilletas, revisando el asado, preparando la mesa con su mejor vajilla, la misma que Samantha había admirado una vez y prometido tratar como una reliquia familiar. Dorothy sonrió ante la ironía. Hoy, esos platos serían el escenario de la representación de su vida. Llevaba un vestido azul claro, sencillo pero elegante, uno que Frank solía decir que la hacía parecer la calma en medio de cualquier tormenta. Soltó una leve risa al pensarlo, hoy, ella era la tormenta.
Al mediodía, la casa brillaba, cada detalle cuidadosamente dispuesto, no solo para la cena sino para la verdad. Frank apareció en el umbral, recién afeitado, oliendo a loción y engaño. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con ligereza, su voz demasiado alegre. Lo tengo bajo control, respondió Dorothy, con un tono cálido pero el corazón frío. Él sonrió, aliviado, creyendo que su serenidad significaba rendición. Puedo poner la mesa, ofreció, pero ella negó con la cabeza. Solo relájate. Vas a necesitar tus fuerzas. No captó el doble sentido. A las 5, la mesa estaba servida, el asado reluciente, el puré de papas perfecto, la clase de comida que alguna vez simbolizó unión familiar. Cuando Mark y Samantha llegaron, Dorothy los recibió con abrazos y risas suaves. Samantha lucía impecable, como siempre, el cabello liso, el labial del mismo tono que Dorothy había visto manchado en el cuello de la camisa de su esposo días atrás. «Te ves preciosa, querida», dijo Dorothy dulcemente. «Oh, gracias, Dot», respondió Samantha, su sonrisa radiante, sus ojos confiados, sin saber que caminaba hacia su propia ruina. Mark dejó una botella de vino y besó la mejilla de su madre. «Huele increíble aquí». «Tu favorito», dijo Dorothy. «Asado, como en los viejos tiempos». La cena comenzó agradablemente, pequeñas charlas llenando el aire mientras Dorothy observaba cada detalle, la forma en que la mano de Frank rozaba la de Samantha bajo la mesa cuando creían que ella no miraba, las miradas compartidas, las mentiras ensayadas. Ella interpretaba su papel a la perfección, riendo con los chistes de Mark, preguntando por el trabajo, sirviendo segundas porciones. Pero bajo su tono suave, su mente marcaba el tiempo como un reloj en cuenta regresiva. «Sam», dijo con naturalidad, «espero que las reuniones con tus clientes hayan salido bien esta semana». Mark mencionó que estabas muy ocupada. Por un instante, Samantha se congeló, el tenedor suspendido en el aire. «Oh, sí, muy productivas», respondió rápido, mirando a Frank. «Estamos cerrando grandes tratos». «Maravilloso», dijo Dorothy sonriendo. «Especialmente porque Jessica, de tu oficina, me dijo que estabas de vacaciones». El silencio que siguió fue tan afilado que cortó el aire. Los ojos de Frank se alzaron, y el rostro de Samantha perdió color. Mark frunció el ceño, confundido. «¿Vacaciones? Sam, pensé que dijiste, oh, yo». «Jessica debe haberse confundido», tartamudeó Samantha, su voz temblorosa. «Ya sabes cómo es el chisme en la oficina». Dorothy colocó la servilleta cuidadosamente sobre la mesa y entrelazó las manos. «También pensé que los rumores eran poco fiables, querida, así que revisé las redes sociales de tu hermana. Ha estado publicando fotos desde Chicago toda la semana. Sola». El silencio se hizo más denso. Frank tragó saliva y las manos de Samantha comenzaron a temblar. «Dot, quizá este no sea el momento», empezó Frank, pero Dorothy lo interrumpió con suavidad. «Oh, creo que es el momento perfecto. Mark merece saber con quién está casado. Y tú, Frank, mereces ver lo que ocurre cuando subestimas a tu esposa». La mirada de Mark iba de uno a otro, la confusión transformándose en comprensión. «¿Mamá? ¿De qué estás hablando?». Dorothy tomó su teléfono, sus dedos firmes, y abrió la carpeta que había creado. Fotos de estados de cuenta, registros de transferencias, capturas con hora y fecha que vinculaban la cuenta de Frank con una a nombre de Samantha. Colocó el teléfono sobre la mesa. «De esto hablo», dijo en voz baja. Mark se inclinó hacia adelante, su rostro palideciendo mientras deslizaba las imágenes. «Papá, ¿qué es esto?». Frank abrió la boca, pero no salieron palabras. Los labios de Samantha se entreabrieron, un intento de protesta que murió enseguida. «No es lo que parece», alcanzó a decir Frank, con la voz quebrada. Dorothy inclinó ligeramente la cabeza, su expresión serena. «Ah, ¿no? Porque parece robo. Parece traición. Parece 42 años de lealtad pagados con engaño». El reloj de la pared siguió marcando cada segundo del silencio. Finalmente, Mark empujó su silla hacia atrás, su respiración agitada. «Ustedes dos», susurró, con la voz rota. «¿Ustedes hicieron esto?». Samantha empezó a llorar, pero Dorothy reconoció esas lágrimas por lo que eran, no arrepentimiento, sino miedo. «Mark, por favor,
No, dijo él, poniéndose de pie. No digas nada. Se volvió hacia su madre, los ojos llenos de dolor e incredulidad. ¿Hace cuánto lo sabes? Desde el jueves, respondió Dorothy con suavidad. Quería que escucharas la verdad de mí, no de las mentiras que te habrían contado. El peso de sus palabras cayó sobre la mesa como ceniza. La mandíbula de Mark se tensó, y por primera vez en años, Dorothy no vio al niño que había criado, sino al hombre en que se había convertido, su dolor crudo, su confianza hecha añicos. Necesito salir de aquí, murmuró, y se fue sin otra palabra. La puerta principal se cerró de golpe, resonando por toda la casa. Dorothy miró a Frank y a Samantha, ambos pálidos, ambos en silencio, y sonrió con una serenidad que enfrió el aire. La cena ha terminado, dijo suavemente. Pero las consecuencias apenas comienzan. La casa cayó en un silencio sofocante después de que el coche de Mark se alejara, el eco de la puerta al cerrarse vibrando en el pecho de Dorothy como la última nota de una larga sinfonía. Frank se desplomó en su silla, el rostro pálido, los dedos temblando sobre el mantel, mientras Samantha permanecía inmóvil, el rímel corrido, su compostura perfecta deshecha. Dorothy se levantó despacio, recogiendo los platos como si limpiara los restos de la cena de unos desconocidos y no de su propia familia. Dot, por favor, comenzó Frank, su voz quebrándose bajo el peso de la desesperación, pero ella no lo miró. Ya no puedes decir mi nombre así, respondió con calma, apilando los platos con manos firmes. Perdiste ese derecho en el momento en que elegiste el engaño en lugar de la decencia. Llevó los platos al fregadero, el tintinear de la porcelana siendo el único sonido en la habitación. Detrás de ella, Samantha intentó hablar. Sé lo que crees haber visto, pero, Dorothy se giró, su mirada tan afilada que la silenció a mitad de frase. Me sonreíste, dijo sin emoción. ¿Lo recuerdas? Cuando abrí la puerta y te encontré en mi cama. Me miraste directamente y sonreíste. No fue sorpresa. Fue soberbia. Pensaste que habías ganado. El labio de Samantha tembló. No fue así. Fue exactamente así, replicó Dorothy. Y ahora vas a ver cuánto cuesta una victoria. Se secó las manos con una toalla, sus movimientos tranquilos, deliberados, aterradoramente controlados. Frank, dijo, volviéndose hacia su esposo, quiero que te vayas de esta casa esta noche. Él parpadeó, la confusión convirtiéndose en pánico. Dot, ¿a dónde se supone que voy? A cualquier lugar que no sea aquí, respondió. Puedes empezar con un hotel. Dios sabe que ya has pagado suficientes este año. Por favor, escucha, no, la palabra cortó el aire como una cuchilla. Durante 42 años, escuché. Creí. Perdoné. Usaste mi fe como moneda, y ya terminé de financiar tus mentiras. Los hombros de Frank se hundieron, pero su mirada se desvió hacia Samantha, rogándole en silencio que interviniera. Ella no lo hizo. Su propio mundo se estaba desmoronando demasiado rápido. Lo siento, susurró Samantha, con la voz quebrada. Nunca quise que esto pasara. Dorothy casi rió, el sonido breve y sin humor. ¿Nunca quisiste que esto pasara?, repitió. Querías que continuara. Querías que siguiera ciega, para poder comer en mi mesa y dormir con mi esposo. No me insultes ahora con el lenguaje del arrepentimiento. Las lágrimas llenaron los ojos de Samantha, pero Dorothy las vio por lo que eran, miedo, no remordimiento. También deberías irte, dijo con frialdad. Mark te llamará cuando esté listo para decidir qué hacer contigo, pero hasta entonces, no eres bienvenida aquí. Samantha abrió la boca como para discutir, pero una sola mirada de Dorothy bastó para callarla. Tomó su bolso con manos temblorosas y salió de la casa, el sonido de sus tacones desvaneciéndose por el camino. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Dorothy se volvió hacia Frank por última vez. Haré que Margaret te envíe los papeles por la mañana. Hazte un favor y fírmalo. Él la miró, su voz vacía. Después de todo, ¿tirarías 40 años así de fácil? La mirada de Dorothy se suavizó, no con perdón, sino con agotamiento. Tú los tiraste por mí, Frank. Yo solo estoy limpiando el desastre. Pasó junto a él, el aroma del asado y la traición flotando en el aire, y desapareció por el pasillo, dejándolo solo con su culpa.
Horas más tarde, cuando las luces estaban apagadas y la casa se había hundido en un silencio inquieto, Dorothy se sentó en la mesa de la cocina, una sola lámpara proyectando su sombra sobre la pared. Abrió su laptop y comenzó a escribir, documentando cada detalle, la infidelidad, las transferencias de dinero, las mentiras. No era la ira lo que guiaba sus dedos, era la claridad. Estaba construyendo un registro no solo de traición, sino de renacimiento, un testimonio escrito del momento en que dejó de ser víctima y se convirtió en algo mucho más formidable. Su teléfono vibró, un mensaje de Samantha, luego otro de Frank, ambos rogando, negociando, prometiendo. Los borró sin leerlos. Luego entró una llamada de un número desconocido. Señora Williams, habla Amy de Williams Realty, dijo una voz nerviosa. Sam me pidió que la contactara, está muy alterada y espera que reconsidere. Los labios de Dorothy se curvaron en una sonrisa serena y letal. Dígale que ya lo hice, respondió suavemente, y colgó. Afuera, el viento se filtró entre los árboles, llevándose los últimos restos de su antigua vida. Dorothy cerró la laptop, entrelazó las manos y susurró en la habitación vacía, esto no es venganza. Es equilibrio. Luego apagó la luz, dejando que la oscuridad se llevara lo que quedaba del pasado. El lunes amaneció gris y pesado, el tipo de mañana que trae consigo olor a lluvia y finales. Dorothy estaba sentada en la mesa de la cocina, su taza de té intacta, el vapor elevándose lentamente mientras miraba por la ventana. El jardín que había cuidado durante décadas, rosas que Frank solía decirle que le recordaban su luna de miel, ahora se veía ajeno, despojado de significado. El timbre sonó, rompiendo el silencio. Abrió la puerta y encontró a dos detectives en el porche, sus expresiones educadas pero serias. ¿Señora Williams? Soy el detective Martínez, y esta es la detective Chen. Estamos dando seguimiento a una denuncia relacionada con un posible fraude financiero. Dorothy asintió con calma, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. Los estaba esperando, dijo con voz firme. Todo lo que necesitan está en esta carpeta. Les entregó los documentos que había reunido, estados de cuenta, fotografías, copias de firmas, y observó cómo revisaban las pruebas con concentración profesional. Esto está muy completo, comentó Martínez. ¿Podemos hablar con su esposo? Está arriba, respondió Dorothy, su tono tan frío como el acero. Momentos después, Frank apareció en lo alto de las escaleras, con la bata puesta y el cabello despeinado. ¿Qué pasa?, preguntó con la voz temblorosa. Frank Williams, preguntó Chen. Queremos hablar con usted sobre varias transacciones no autorizadas a su nombre. El rostro de Frank se tornó pálido. Debe haber algún error. No lo creemos, señor, respondió Martínez con amabilidad firme. Tenemos transferencias y cuentas documentadas a su nombre. Tendrá oportunidad de explicarse, pero necesitaremos que nos acompañe. Dorothy observó cómo la comprensión se encendía en sus ojos, la certeza de que ella lo había superado por completo. Dot, susurró, como si apelara al fantasma de su pasado. Decirles que, lo interrumpió suavemente. ¿Qué traicionaste a tu esposa, a tu hijo, a tu familia? ¿Qué robaste nuestro dinero para financiar tu aventura? No queda nada por decir, Frank. Solo las consecuencias. Él dio un paso hacia ella, pero Martínez le puso una mano en el brazo con cuidado. Por favor, señor. Le leyeron sus derechos, y mientras el clic metálico de las esposas resonaba en la habitación, Dorothy no sintió alegría, solo cierre. Se quedó junto a la ventana mientras lo escoltaban afuera, la lluvia comenzando a caer en suaves cortinas contra el cristal. Frank se volvió una vez, su expresión mezcla de incredulidad y arrepentimiento, pero ella no se movió. La antigua Dorothy habría suplicado, defendido o perdonado. La mujer que estaba allí ahora simplemente lo vio marcharse, su silencio siendo el veredicto final. Cuando el coche policial desapareció por la calle, el peso que había llevado durante meses se levantó, reemplazado por una quietud profunda. Sonó su teléfono, era Mark. Mamá, ¿qué pasa? Su voz tensa, insegura. Han arrestado a tu padre, dijo con tono parejo. Por fraude e identidad falsa. Hubo una pausa, y luego un suave, bien. Dudó antes de continuar. ¿Y Sam?
Los ojos de Dorothy se entrecerraron apenas. Enfrentará su parte pronto. Margaret encontró mensajes entre ellos, sabía del dinero robado. Entonces merece lo que venga, dijo Mark con amargura. ¿Estás bien? Por primera vez en semanas, Dorothy sonrió. Lo estaré. Esa tarde, Samantha apareció en su puerta sin invitación, empapada por la lluvia, su aspecto impecable reducido a ruinas. Dot, por favor, empezó, la voz temblorosa. Necesitamos hablar. No, dijo Dorothy, cruzando los brazos. Tú necesitas explicarte con la policía. Samantha dio un paso adelante, los ojos rojos. No sabía nada del dinero, lo juro. Dorothy la observó largo rato, buscando sinceridad y encontrando solo caos. Sabías lo suficiente, dijo en voz baja. Sabías que te acostabas con mi esposo. Sabías que mentías a mi hijo. No me insultes ahora con medias verdades. Cometí un error, susurró Samantha, llorando. Nunca quise lastimar a nadie. La voz de Dorothy se suavizó, pero sus palabras fueron frías. Un error es olvidar un aniversario, no traicionar a una familia. Samantha se secó las lágrimas. Frank me dijo que ya no lo amabas, que su matrimonio había terminado, que tú lo entendías. Dijo que estabas bien con eso mientras nadie se enterara. Dorothy sintió endurecerse su corazón otra vez. ¿Y le creíste? Samantha bajó la mirada. Quise hacerlo. Entonces ese es tu castigo, dijo Dorothy, apartándose. Ahora vete. Samantha dudó, como si buscara un rastro de la mujer amable que alguna vez la llamó querida, pero esa mujer ya no vivía allí. Se marchó despacio, desapareciendo bajo la lluvia. Dorothy cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando profundamente. Permaneció así largo rato, escuchando el sonido de la tormenta, su ritmo purificador. Luego se enderezó, se sirvió una taza nueva de té y volvió a sentarse en la mesa de la cocina. La casa estaba tranquila otra vez, pero ya no se sentía vacía, sino recuperada. Por primera vez en su vida, Dorothy Williams estaba sola, y era exactamente donde quería estar. Los días que siguieron se desarrollaron como el último y silencioso capítulo de un libro que Dorothy alguna vez creyó interminable. La lluvia que había comenzado la mañana del arresto de Frank persistió durante días, limpiando el aire, arrastrando los restos invisibles del engaño que por tanto tiempo habían impregnado su hogar. Se movía por las habitaciones lentamente, no como una esposa que ordena tras su marido, sino como una mujer que recupera un terreno sagrado. Cada cajón que vaciaba, cada fotografía que guardaba en una caja, era un ritual de liberación. La casa ya no resonaba con el tarareo de Frank ni con la risa de Samantha, ahora había paz, una clase de silencio que no dolía, sino que curaba. Una tarde, Mark apareció, el rostro cansado pero los ojos más suaves que en años. Se quedó de pie en el umbral, sosteniendo una pequeña planta envuelta en papel. Para la ventana, dijo en voz baja. Algo nuevo que crecer. Dorothy sonrió débilmente, un gesto pequeño pero sincero. No tenías que traer nada, respondió, tomándola con cuidado de sus manos. Quería hacerlo, dijo él. Lo siento, mamá. Por no haberlo visto antes. Por no haberte protegido. Ella negó con la cabeza. No tienes nada que lamentar, Mark. Te crié para que creyeras en las personas. No es tu culpa que ellos no fueran dignos de esa fe. Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina, la misma donde todo se había desmoronado, y por primera vez desde aquella noche, la risa volvió a ellos, no fuerte ni despreocupada, pero sí verdadera. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él. Dorothy miró hacia el jardín, donde las nubes se abrían y la luz del sol tocaba las rosas húmedas, convirtiendo cada gota en un destello. Ahora, dijo suavemente. Ahora vivo. Mark asintió, comprendiendo más de lo que las palabras podían expresar. Antes de irse, la abrazó con fuerza, el tipo de abrazo que contiene disculpa, perdón y la silenciosa promesa de días mejores. Cuando la puerta se cerró tras él, Dorothy permaneció un largo rato sentada, con los dedos descansando sobre la pequeña planta. Pensó en todo lo que le habían quitado y en todo lo que había recuperado. La traición de Frank había destruido sus ilusiones, pero no su fortaleza, la crueldad de Samantha había agrietado su corazón, pero no su espíritu. El dolor,
Comprendió, no era solo un final, era una puerta, y ella la había cruzado. Esa noche preparó té, el mismo ritual que había repetido durante décadas, pero esta vez sabía distinto, más libre, más ligero. Abrió su diario y comenzó a escribir, su letra firme y decidida. Cuando la confianza se rompe, no significa que tú estés rota también. Significa que te han dado la oportunidad de reconstruir con verdad en lugar de consuelo. Cerró el cuaderno y miró la cocina bañada por la luz cálida. El reloj marcaba el tiempo suavemente, no como recordatorio de lo perdido, sino como metrónomo del tiempo recuperado. Afuera, la lluvia había cesado por completo, y a través de la ventana pudo ver su reflejo, no la esposa cansada y comprensiva, sino la mujer que enfrentó la traición y la transformó en fuerza. Susurró a su reflejo, «Lo lograste, Dot». Luego, con una pequeña sonrisa serena, apagó las luces y subió las escaleras, sus pasos livianos sobre las tablas de madera. Por primera vez en años, no miró hacia el lado vacío de la cama. Simplemente se recostó, se cubrió con la manta y dejó que la paz ocupara los espacios donde antes vivía el dolor. La tormenta había terminado, y Dorothy Williams finalmente había vuelto a casa consigo misma.